realmente fue un antes y un después en mi vida, tanto como hermano del Cachorro como cristiano. Las caras de la gente eran las mismas, rezándole al Cristo en la calle Castilla que en el Coliseo. El Cachorro en Roma ha sido la experiencia más gratificante y más importante de la historia de las cofradías de Sevilla. En la hermandad estamos en el año primero después de Roma. Pues sí, hace un año, parece mentira, parece que fue ayer y sin duda yo creo que ha sido quizás el acontecimiento más extraordinario que hemos vivido y que probablemente vivamos como hermanos del Cachorro. Todo fue una logística absolutamente tremenda, todo fue a base de muchísimas reuniones con la parte de la empresa que llevaba la parte de logística y del traslado tanto de las imágenes como de los enseres y es verdad que todo salió como salió gracias a ese profundísimo trabajo que tuvimos que hacer durante muchas semanas. Evidentemente fue una noticia que me llenó de ilusión y además que tenía claro que tenía que asistir a ese cabildo y que tenía que votar que sí porque era una oportunidad y una ocasión única para que una hermandad, y en este caso la nuestra, la Hermandad del Cachorro, llevara a su imagen, una imagen que es universal, al centro del cristianismo, con lo cual era un evento de una importancia excepcional. Yo no me lo creía, había ya después de varios meses de incertidumbre, de rumores, de si era posible, de si no, tal, y ya cuando se confirmó pues no me lo creía y luego después un sentimiento de muchísima ilusión de poder estar en el centro de la cristiandad con nuestro Cristo y la verdad es que fue una ilusión tremenda. Una mezcla a partes iguales de ilusión por algo que podía suponer lo que ha supuesto para la hermandad y para toda Sevilla, unido lógicamente a un vértigo y una responsabilidad enorme como era la de llevar al Santísimo Cristo a Roma. Yo creo que el titular de esta procesión está claro, ¿no? Finalmente, tal y como anunciamos, Sevilla ha conquistado a los romanos, el Cachorro ha vuelto a ser crucificado y aquí termina todo. Todavía hay gente que no es consciente de lo que se ha vivido allí, ¿no? Quizás porque no ha estado en Roma y no ha vivido lo que se ha vivido allí. A nivel periodístico, imagínate, algo de lo más grande que he vivido yo personal y profesionalmente. Fue una oportunidad única, fue una experiencia irrepetible, que no sabemos si en un futuro alguna otra hermandad podrá volver a hacerlo, pero fotografiar al Cachorro en Roma, vivir todas las experiencias que tuvimos allí, conocer gente, ver al Cristo en escenarios distintos, ver todos los sevillanos que fueron a Roma a acompañar a su Cristo, fue algo tremendo. Y yo creo que un año después todavía no hemos valorado convenientemente lo importante que fue aquello no solo para la Hermandad del Cachorro, sino para las cofradías en general de Sevilla. Pues el Vaticano escogió a nuestro Cristo, no es algo mío, es algo que dijo el propio Fisichella, el prefecto del dicasterio para la nueva evangelización, que fue de quien parte la invitación, y a él le hicieron una entrevista radiofónica en su momento
que por qué el cachorro. Y él dijo algo que yo habitualmente, de una manera coincidente, siempre digo, que el cachorro es único. La pasión del Señor se puede ver de una manera, de una belleza así única en el Cristo de Sevilla. Vamos a ver, a quien le encarga el Vaticano que empieza a organizar esto es a la Esperanza de Málaga, porque era el Año Santo de la Esperanza. En Málaga se crea el germen de la procesión. Y claro, cuando en Málaga ya tienen claro de que van a someter al Cabildo la presencia de la Esperanza, tienen que buscar la imagen de un Cristo, ¿no? Entonces la organizadora o la coordinadora de la procesión pues pensó en el cachorro, porque el cachorro es uno de los referentes universales del catolicismo y también está considerado como la obra cumbre del barroco. Después del cachorro, como dicen, no hay nada. Era algo que probablemente no volvamos a vivir en nuestra vida y que había que aprovechar el momento. Es decir, teníamos que acompañar a nuestro Cristo, enseñar a nuestro Cristo al mundo, aunque es una imagen muy conocida, pero a todo el mundo, a toda la cristiandad, y evidentemente era una responsabilidad muy grande. Cuando me entero que el cachorro va a ir a Roma, el primer pensamiento que tengo es qué suerte tenemos en Sevilla. No solo por tener al cachorro, sino porque en el centro de la cristiandad se hayan interesado por una imagen capital y devocional tan importante como tenemos aquí y que quisieran tenerlo ellos en Roma y procesionando como lo hace aquí en Sevilla. Bueno, cuando ya se iban oyendo los rumores de que el cachorro iba a ir a Roma, mucha gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Y todas las personas que han vivido esa experiencia allí, pues posiblemente estén marcados en el hito más importante, sin duda, de la historia de las cofradías, ¿no? Mi sueño siempre fue ir a Roma y tuve la suerte de conocer Roma a través del cachorro. El trabajo también ha sido gigantesco, sobre todo para determinadas áreas de la hermandad, pero viendo el resultado, todos los esfuerzos han merecido la pena. Pues los momentos previos se vivieron pues con muchísima intensidad. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa de ese año 2025 cayó en la tercera semana de abril, entonces hubo apenas 15 días desde que terminamos la Semana Santa hasta que aconteció todo, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra. Entonces fue todo muy intenso y tuvimos que vivirlo con muchísimas jornadas de trabajo intenso, pero con una ilusión tremenda entre nosotros. El equipo de trabajo, el estudio, pues tenía preparado una forma de traslado de la imagen a la que teníamos absolutamente clara, que era preservar el Cristo, solo y exclusivamente al Cristo, de cualquier mínimo daño, y casi prácticamente preparamos nosotros lo comentamos de manera coloquial, es que casi era una UBI móvil, vamos, lo que preparamos para el Cristo. Todo, como digo, estaba relativamente cuadrado, pero siempre había ese grado de incertidumbre que te da pues el tener que hacer todo lo mismo que estamos haciendo aquí, pero nada más y nada menos que a 1.400 kilómetros. Teníamos una extrema preocupación con que el Cristo fuera prácticamente en una cuna, solamente él acomodado en una cuna en la que impactos, vibraciones, temperatura, humedad, condensación del cajón, todos esos parámetros estuvieran absolutamente recogidos en el transporte, y así se hizo. Pues el momento de recordar un poco la entrada del Cristo en el Vaticano realmente también es un poco difícil de explicar, porque fue un momento complejo, un momento en el que nuestra logística tenía que entroncarse o tendría que casarse con la seguridad del Vaticano,
nosotros teníamos que entrar ya con el Cristo montado en la cruz. Para ello, pues había que digamos, plantear un dispositivo especial en una zona acotada para poder hacerlo. Era algo realmente increíble. Pensar que nosotros en ese momento estábamos entrando con nuestro Cristo por el mismo sitio por el que el Papa Francisco había pasado una semana antes con su féretro fallecido, ¿no? Eran qué sensaciones únicas. Ya un poco el hecho de entrar en la basílica, ver ese golpe de devotos, de hermanos, de medios de comunicación, con qué respeto se hizo ese traslado, ¿no?, a nuestra zona, a nuestra ubicación, cómo el Señor se dispone, cómo se coloca y cómo lo llena todo. Yo muchas veces decía, no le hace falta nada al cachorro para estar en el Vaticano. Entrar en la Puerta Santa, mirar a la derecha, ver la excepcional imagen de la Piedad de Miguel Ángel, dar unos pasos, mirar a la izquierda y ver al Cristo del Cachorro. Tantas esculturas en mármol que hay en San Pedro y ver a una talla sevillana del barroco. Yo decía, hay verdaderas obras de arte, pero la única que parece que respira, la única que sangra, la única que te está dando vida es la imagen del Cachorro. Yo, cuando entré, me sentí muy pequeño, lógicamente. Cuando vi la Piedad fue impresionante, pero mira, en la búsqueda nosotros también tuvimos la suerte de entrar en el último turno del Vaticano. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos nosotros, buscando las imágenes del Cachorro el primer día que estaban expuestos, no sabíamos dónde estaban. Nos dijeron que estaban en la Capilla de Santa María, pero no sabíamos dónde estaban, no conocíamos el Vaticano. Por lo tanto, tuvimos que atravesar todo el Vaticano. En esa búsqueda, en ese recreo que tuvimos, nos quedamos prácticamente solos en el Vaticano. Y de repente giras, das el último giro y te encuentras imponente, algo muy pequeño y que es tan grande para Sevilla como el Cachorro. Es algo increíble, o sea, estamos acostumbrados a verlo con el maravilloso cielo azul que nos regala Sevilla cada primavera, también los Viernes Santos con nubarrones, ese es el cielo habitual. Pero claro, verlo con el techo de la magnífica bóveda de la Basílica de San Pedro, eso es algo que los que hemos tenido el privilegio, como digo, de vivirlo, llevaremos siempre en el alma. Al principio no te lo crees, al principio piensas que estás viviendo un sueño, al principio te das cuenta que ninguna de tus expectativas se acerca a lo que allí había. Recuerdo una mañana entrar en San Pedro, casi de las primeras personas, y tener la suerte de entrar allí en ese silencio, pasar por delante de la Piedad de Miguel Ángel completamente solo, entrar a la nave central, ver toda la basílica desierta y ver al Cachorro allí en medio, en ese silencio, en esa soledad, y no fui capaz de hacer ninguna foto. Pues en esta televisión, en 101, lo que vamos a hacer es llevar también lo que ocurre con la relación del Cachorro. Y por eso está aquí nuestro compañero Curro Bono, desde Sevilla, que ha venido y que ha bajado desde al cielo para llevar lo que el Cachorro te debe contar. Don Curro Bono, que te veo como siempre con el móvil en la mano. ¿Cómo estás? Rafa, ¿qué tal? Pues aquí estamos, que hemos venido, que hemos llegado. A ver Roma. A ver Roma. ¿Qué significa
que el cachorro esté en esos muros ahí, bajo esa cúpula del Vaticano? Bueno, esto es algo increíble, es algo verdaderamente histórico, que nos llena la boca de hablar de historia, ¿no? Cuando nos referimos a procesiones extraordinarias en Sevilla, pero lo histórico reside aquí. Estamos ante la Basílica y la Plaza de San Pedro, uno de los fundadores de la Iglesia cristiana, que se levantó hace justamente 4 siglos, es decir, casi. Cuando el cachorro estaba a punto de ver la luz en Sevilla, ¿no? En el siglo XVII, en pleno barroco, fue cuando se terminó de culminar esta plaza y esta basílica, que tardaron más de un año en levantarse, en el mismo siglo que Ruiz Gijón le regalaría a Sevilla el Cristo del Cachorro. Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Yo creo que lo que supuso fue el triunfo de la cruz sobre la muerte, ¿no? Al fin y al cabo, la victoria de la vida eterna. A nivel periodístico fue una de las cosas más grandes que yo he vivido en mis décadas de profesión, y además todas han pasado en Roma. 15 años antes estuve cubriendo un cónclave y yo jamás pensaba que iba a ocurrir una procesión allí en Roma. Lo que pasa es que cuando nos empezamos a enterar, pues siempre quisimos hacer en Roma lo mismo que aquí en Sevilla. Vamos a imaginar nosotros fotografiar al cachorro en el lugar más importante para los cristianos, en un sitio en el que está la Piedad de Miguel Ángel. Aquello para mí fue impactante. Yo creo que eso lo vimos muy bien el día anterior a la gran procesión, cuando cientos de peregrinos de la Hermandad del Cachorro y del Paso y Esperanza avanzaron por la vía de la Conciliación con sus cruces para ganar el jubileo de las cofradías, que al fin y al cabo era el motivo que allí nos reunía. Allí te das cuenta realmente de que Dios existe y de que allí estaba el cachorro. Y el cachorro, por eso se le dice muchos cachorristas de Treneros el Dios verdadero, ¿no? Pues allí acudió a la llamada del Papa y creo que es lo que hace falta y necesario también, no solo hablar de los complementos, sino hablar de la espiritualidad, y aquello se consiguió y con creces. Pero yo creo que periodísticamente lo más importante fue el gran reto que supuso no solamente desplazarnos a una de las zonas más seguras que existen en el mundo, y que hay una burocracia tremenda alrededor de todo lo que tenga que ver con la Plaza del Vaticano, por una cuestión de seguridad, por antecedentes que hubo, pero lo más importante, como digo, es que intentamos todos los medios de comunicación y periodísticamente trasladar la emoción que se vivía a 1000 y pico de kilómetros de cada una de las ciudades, y que era muy complicado. Lo más importante fue el poder trasladar el sentimiento y la emoción de dos pueblos unidos con dos imágenes, y además en el centro de la cristiandad, y que supuso abrir las puertas para una devoción tan importante como puede ser la del Cachorro, como puede ser la Esperanza de Málaga. Yo creo que el resumen sería eso, ¿no? Trasladar la emoción de dos pueblos unidas en el Vaticano. Todos los sevillanos nos vimos representados por el Cachorro, incluso también por la Esperanza de Málaga, porque el objetivo se abrió, ¿no? Era Andalucía, ¿no?, la que estaba allí, ¿no? E incluso mucha gente que había venido desde otros sitios de España, pues también estaba orgullosa porque allí estuviera un Cristo español y además el Cachorro, ¿no?, que es una imagen que se conoce en toda España. Y yo creo que esa procesión, esa estancia en San Pedro del Vaticano pudo significar el reconocimiento de la Santa Sede ante las diferentes funciones y grandes hazañas que hacen las hermandades desde un punto de vista evangélico, social, caritativo y también artístico. Pues llegó ese día 17 de mayo, se cumplía aquello de que en Roma no amanece, sino que aparece. Muchas nubes, eso sí que nos dimos cuenta, y siempre en la cabeza lo único que nos rondaba era esas horas de silencio que tendrían los hermanos del Cachorro, tantos preparativos después de tantos kilómetros, ¿no? Y también, por supuesto, hablamos entre nosotros lo que pensaría la gente que estaría o que estuviese en las calles de Roma y que no están acostumbrados nada más que a siglos de historia, pero de repente iban a ver una gran procesión, ¿no? Pero todos los que estamos ahí desde primera hora de la tarde seguíamos mirando hacia el cielo. A ratos el sol se abría, bueno, muy clarito, la luz de Roma era
casi esa luz dorada, pero que también de vez en cuando se ocultaba, ¿no? Bueno, lo que importante y para nosotros lo más importante era que todos mirábamos esa complicidad entre las miradas de la Esperanza y del Cachorro. Y entonces, bueno, llegaron las 3 de la tarde y se abrieron esas puertas que simulaban un templo. Bueno, aquello significó algo, como digo, que nunca hubiéramos soñado. Yo creo que hay gente que dice, bueno, esto ni siquiera se lo imaginaba uno, ¿no? No, pero ni en sueño. Esto es algo tan increíble que haya podido suceder. Bueno, pues hablando yo creo que en nombre de toda la juventud, revivimos constantemente lo que fue la procesión y la estancia en San Pedro, y realmente yo sigo sin creérmelo. Fueron unos días únicos y creo que irrepetibles. Ojalá otra hermandad de Sevilla pueda vivir lo que hemos vivido nosotros, y de verdad yo creo seguimos sin creérnoslo. La verdad que ha sido un auténtico sueño, porque al final es un sueño de que tus dos familias musicales pues se puedan unir en una sola y poder estar en Roma acompañando al Cachorro. Bueno, yo de ese día especialmente, aunque enfatizo mucho que para mí fue muy importante entrar en el Vaticano con la imagen, para mí yo lo pongo en un 50-50 con la procesión, para mí fue importantísimo el Vaticano. Yo enfatizo mucho de ese día pues que volví a ser el niño que cuando llegó con el Cachorro al Coliseo y escuché los aplausos y escuché las emociones, yo lloraba como un niño chico. Indudablemente todos los que fuimos a Roma íbamos esperando una fotografía, que era el Cachorro delante del Coliseo, porque era algo que tú tenías en tu mente y que por fin estabas viendo a través del objetivo. El momento histórico que sentimos fue cuando verdaderamente veníamos ya desfilando detrás del paso del Cristo del Cachorro y vimos el Coliseo de fondo. Ahí verdaderamente fuimos ya conscientes de en el sitio donde estábamos y este momento histórico que quedará para la historia. Éramos conscientes de que sí, estábamos viviendo un acontecimiento histórico y que también estábamos haciendo los medios de comunicación historia, porque tanto las radios como las televisiones y páginas de internet estuvieron transmitiendo desde allí. Así que sí, éramos conscientes de lo que estaba pasando. La imagen más buscada era la imagen del Cachorro, la imagen de la Esperanza de Málaga frente al Coliseo. Eso era lo que se buscaba de alguna manera porque significaba un antes y un después. Aquello estaba hecho para los participantes en el jubileo de las cofradías. Los participantes estuvieron, la gente que había ido de Sevilla, de Málaga y de toda Andalucía estuvo, y además están las cifras de lo que ha comunicado el Vaticano. Después del jubileo de los jóvenes, que fue el más multitudinario, el siguiente fue este de las cofradías. El momento de amargura fue un momento improvisado, porque ahí no donde estaba puesta en un principio, se iba a tocar en otro sitio, pero como apareció la lluvia
como digo yo, un elemento que siempre está ligado al cachorro, el tema de la lluvia. En esos momentos se descompuso un poquito el tema musical y me dio pie a poder guardarme Amargura, y tenía claro de que cuando volviera a pasar por el Coliseo iba a sonar ahí Amargura, porque al fin y al cabo no deja de ser una marcha que es el himno de aquí de la Semana Santa de Sevilla, y quisimos demostrar de que toda la Sevilla cofrade estaba allí unida con nosotros. Bueno. Que no nos mojamos, dice la gente, el que han traído no es el cachorro, han traído otro que se le parece. Yo soy hermano de la Amargura y dije, aquí no hay foto que valga, aquí este momento hay que disfrutarlo, y nada, fueron 7 minutos de silencio de la cámara, mirando al Cristo, viendo lo que se estaba viviendo allí, la emoción, los nervios, y fue inolvidable. El paso estuvo detenido unos minutos antes del Coliseo porque no se sabía lo que hacer, ya se decidió seguir y continuar con normalidad y empezó a sonar Amargura. Esa sensación de las personas que estaban allí, de cómo la gente le salió dentro el decir, oh, ¿no? Allá, Rufranco, vamos arriba con el valiente. Izquierda adelante un poco, izquierda adelante un poco. Vamos arriba con él, izquierda adelante. Vamos a echarle genio ahí. Bueno. Vámonos. Siempre arriba con él, ¿eh? Ayudarse ahí. Echarle genio a este hombre. Vamos a echarle cansa ahí. La gente que quiera terminar. Izquierda adelante un poco. Vamos a acordarnos. Si lo vierais por fuera ahora, esto sí que parece ahora Triana, mi hermano. Esto sí que parece ahora Triana. Dale un poquito a la izquierda adelante. Por lo suyo. Se puede hacer mejor ustedes ya, ¿eh? Y grande, la gente de obediente. Izquierda adelante. Izquierda adelante, buena. Bueno. ¡Viva! ¡Pararse! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es el cachorro, señoras y señores. Esto es Triana, esta es la Semana Santa de Sevilla y este es el Cristo de la Expiración. ¡Qué chicotá acaba de hacer la cuadrilla de Ismael Vargas, que de esta forma poderosa, valiente, decisiva, ha subido las inmediaciones del mismísimo Coliseo, que acaba de empequeñecer ahora mismo el cachorro. Yo creo que para cualquiera de nosotros que tuvimos la inmensa fortuna de estar, de ser y vivir ese paso por Vía Claudia, es imposible borrarlo de nuestra memoria. Ahí estábamos los que queríamos estar, incapaces de girarnos y darle la espalda al cachorro en ese intento de alargar ese momento que todos éramos conscientes de que era único y que estaba llegando a su fin.
Y ya en el giro de la plaza sabíamos que todo estaba llegando a su fin, que a partir de ese momento, desde que entrara el cachorro en ese tinglado de Selimontana, se empezaba a escribir todo en tiempo pasado. Acababa ese tiempo presente y ya en ese preciso instante esas imágenes ya formarían parte de la historia de Sevilla, del cachorro. Cuando volvíamos de regreso, me iba pellizcando como intentando descubrir si lo que estaba viviendo era verdad. Hasta que este año, el Viernes Santo, entrábamos en Campana, he mirado al Cristo enmarcado en el contraluz del sol que entraba por la calle Alfonso XII, me ha recuperado la imagen del Cristo del Cachorro con el Arco de Constantino en Roma y he dicho, ya estoy en Triana, ya no estoy en Roma, porque creo que me he llevado un año pensando que lo vivido era como un sueño. Pues el mensaje que dio el cachorro en Roma yo creo que fue de hermandad, de unidad y de absoluta universalidad de cómo expresamos los cristianos y los cofrades nuestra fe y nuestra forma de vivir en nuestra cristiandad. Cachorristas del futuro, incluso los que no han nacido y los que ya desafortunadamente no están con nosotros. Yo lo que espero que siempre sientan el orgullo enorme de pertenecer a una hermandad que custodia un Cristo como el Cachorro y que sepan siempre mantener ese legado de fe que él encarna como pocas imágenes.